Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Jueces, capítulo 7, por favor. Jueces 7. Y leyendo el libro de los Jueces, pues justamente nos habla de eso, habla de conquista, ¿no? Es lo que vamos a leer un poco. Y de cómo muchas veces pues nunca vamos a poder alcanzar una victoria, llevar una vida victoriosa como creyentes, como cristianos, como iglesia hablaremos mejor. ¿Cómo podemos ser una iglesia que vive en victoria si no peleamos? Pablo decía, pelea la buena batalla de la fe. Amén. No puede haber pasividad en nosotros como iglesia. Y cómo Dios en su misericordia levantaba jueces, amén, para salvar a un pueblo. Y cómo Dios bendecía al pueblo, pero lo bendecía por el juez, no por el pueblo en sí. Porque dice que el juez hacía la voluntad de Dios. No todos, claro, hay algunas excepciones, pero la mayoría agradaban a Dios, obedecían a Dios. Y por ese juez que se levantaba, como una vez compartía, ¿no? Que se levantaba temprano, arreglaba el fuego, se hacía la voluntad de Dios. Por ese juez Dios bendecía a un pueblo que necesitaba una cabeza, un pueblo que necesitaba de alguien, un referente a quien seguir. En el caso de Gedeón, por ejemplo, que está en el libro de Jueces capítulo 7, una parte, ¿no? Una vez que Gedeón escuchó el llamado de Dios, obedeció el llamado de Dios, con sus miedos, con sus complejos, un hombre común y corriente como nosotros, con muchos temores, debilidades, inseguridades, que le pedía constantemente pruebas a Dios. Señor, pruébame que tú estás conmigo, ¿no? Se parece mucho a nosotros y eso es natural. Dame una prueba, Señor, para que tú estés conmigo. Y Dios le daba las pruebas. Muchas veces nosotros podemos preguntarnos si es posible enfrentar situaciones adversas, situaciones difíciles, con pocos recursos, o con los recursos que el Señor pone en nuestras manos. En este caso, Dios puso en manos de Gedeón 300 hombres, nada más que 300 hombres valientes que sí querían pelear. Amén. Se llama remanente, los que quedan. Amén. Amén, iglesia. Y en la iglesia hay siempre un remanente, los que perseveran, pero los que quieren ir a pelear, los que quieren. ¿Pero por qué pelear? Los que quieren conquistar lo que Dios les había prometido. Yo no sé si tú quieres conquistar lo que Dios te ha prometido, hermano, hermana. No quieres obtener esa promesa que Dios tiene para tu vida, llegar a ese propósito por el cual Dios te ha traído a la iglesia, por el cual Dios nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Tú quieres conquistar eso? Dios no va a venir con su varita mágica y nos los va a dar, o nos los va a dar en bandeja de plata, aunque sí, ¿no? Pero nosotros tenemos que pelear por eso. Amén. Amén, iglesia. Pelear, meterse en su, como alguien diría, remangarse las manos, ¿no? Las mangas, ensuciarse, meterse, pelear, luchar. Recibirás golpes, tal vez caerás en la batalla, pero el Señor te levantará, tropezarás, Él te va a levantar, y seguir y seguir y seguir hasta obtener lo que Dios te ha prometido, de manera personal, familiar, como iglesia. No podemos conformarnos en vivir una vida ahí, ¿me entienden? Una vida en nuestros desiertos personales y particulares, 5, 10, 20, 30 años y estamos en el mismo lugar, amén, y practicando solamente una religión de domingo. No, eso no es el plan de Dios para la iglesia, querido hermano. Ese no es el plan de Dios para tu vida. Dios tiene otra cosa mucho más grande para nosotros.
Y hay principios espirituales que debemos aplicar para vivir en una vida victoriosa en el Señor. Y de eso quiero hablarles un poquito hoy, ¿no? Verso 15 del capítulo 7. Dice, cuando Gedeón oyó, dice, el relato del sueño y su interpretación. Amén. Adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, que Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Gedeón había escuchado de un sueño que había tenido un hombre, ¿no? Una confirmación, para él esto era una confirmación. Un sueño de un pedazo de pan, ¿no? De maíz, que destruía el campamento, que rodaba un pedazo de pan hasta el campamento y destruye todo el campamento. Y esa era la confirmación que Dios le estaba dando. Gedeón había escuchado el mensaje, había recibido una confirmación, su fe estaba, amén, tenía la fe, tenía los recursos que Dios le había dado. Él no estaba buscando más, Dios le había dado los recursos. Escuchó, dice, el relato del sueño y su interpretación, y dice que inmediatamente empezó ¿a qué? A adorar. Antes de ir a la batalla, empezó a adorar a Dios. Y eso es algo que muchas veces la iglesia no hace, ¿no? No hacemos como iglesia. Y es adorar a Dios. Y adorar no solamente es venir a cantar canciones, como una vez se compartió desde este lugar. La adoración es una actitud del corazón de cada creyente, una actitud que nosotros debemos tener de gratitud a Dios, y cada mañana debemos despertarnos con esa gratitud, con esa adoración a Dios. ¿Cómo te levantas cada mañana, por ejemplo? Quejándote, lamentándote. La Biblia dice que debemos dar gracias por todo, hasta por los días difíciles. La adoración es una actitud, es una decisión. Amén. La adoración es algo que está en el corazón, que nace del corazón del creyente que tiene una vida de gratitud hacia Dios. Yo no sé si tú estás agradecido con lo que Dios te ha dado: familia, hijos, esposa, ministerio, trabajo, vida, salud, pruebas, dificultades. Amén. Días difíciles, días fáciles, no sé. El adorar a Dios cantando es solamente una manifestación de la gratitud de lo que hay en nuestro corazón. Ese era David, por ejemplo. David era un adorador. Hermanos, si nosotros no adoramos a Dios como dice su palabra en espíritu y en verdad, si no empezamos nuestras luchas, si no empezamos a adorarle a Dios y a darle gracias por todo a Dios, pues muy complicado que tengamos victorias en nuestras luchas personales. Amén. Muy complicado que salgamos de nuestros desiertos. ¿Qué hacía Israel en el desierto? ¿Adoraba a Dios? No. El único que adoraba ahí era Moisés. Amén. Y a rastras los llevaba un poco a Aarón y a unos cuantos. Y claro, y Josué, que tenía un corazón como el de Moisés. Pero el resto del pueblo, ¿qué hacía? Se quejaba, murmuraba. Amén. Había ingratitud en sus corazones, no adoraba a Dios. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Más de 40 años en un desierto. Si no empezamos a adorar a Dios, muy difícil que salgamos, que tengamos victoria. Lo primero que hizo este hombre fue adorar a Dios. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación, dice el salmista. Por eso te alabaré, porque oíste mi clamor, sé que me escuchas y tú me has salvado. Hermano, ¿dónde estaríamos nosotros si no hubiera sido el Señor? Amén. ¿Dónde estarías tú, joven, mujer, si Dios no te hubiera sacado del hoyo donde estabas? ¿Dónde estarías? ¿Dónde estaría yo si Dios no me hubiera, un día se hubiera fijado en mí y me hubiera sacado de donde yo estaba? Tenemos muchos motivos para agradecer a Dios.
Amén. Para darle gracias a Dios. Es solamente un poco mirar a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Este hombre adoró antes de una guerra, de una batalla. En las dificultades, en los problemas, lo que nos nace no es adorar, es quejarnos. Amén. La adoración es una decisión. Decido adorar a Dios. Decido darle gracias a Dios. Y como nace del corazón, el Evangelio de Mateo dice: este pueblo de labios me honra, Mateo 15:8, mas su corazón está lejos de mí, dice. O sea, a Dios debemos honrarle con el corazón. Amén. Dios puede usar cualquier cosa para darnos victoria, hermano. Amén. Si tú lees esto, aquí les dio trompetas, les dio cántaros, les dio antorchas. Son armas bastante extrañas para pelear una guerra, ¿verdad? Frente a un ejército que tenía espadas, tenía lanzas, tenía escudos, tenía flechas, carros herrados, ¿no? Caballos. Les dio trompetas, les dio cántaros vacíos de barro y antorchas de fuego. Alguna vez Gedeón se quejó, dijo: Señor, ¿por qué me estás dando esto? No, él simplemente obedeció, ejecutó. A veces nosotros cuestionamos a Dios. Amén. Y en ese cuestionamiento, Dios nunca nos va a dar una victoria personal o familiar o ministerial o en cualquier lucha que tengas. Armas bastante extrañas para pelear una guerra. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos ahora? Lo que Dios pone en nuestras manos, Dios puede usar eso para que tengamos una victoria personal en cualquier área de nuestra vida. Cada batalla siempre tiene una manera de pelear, de luchar. David, ¿cómo enfrentó al Goliat y cómo lo venció? Con una hoz de 3 piedras. Josué tuvo que dar, ¿cómo fue? 7 vueltas a la ciudad, ¿no? Amén. Y obtuvo una victoria. Moisés solamente tenía un palo de madera. Amén. Y con ese palo, pues, hizo lo que hizo, claro, por el poder de Dios. Dios pone muchas veces herramientas en nuestras manos que no sabemos valorar o que no las entendemos y empezamos a cuestionar. Cuando tú y yo sabemos que Dios está de nuestro lado, no importa lo que Dios pone en nuestras manos o herramientas o formas o maneras. Amén. Lo que importa es quién está con nosotros. Amén, iglesia. Eso es lo que importa. ¿Quién está con nosotros y quién está de nuestro lado para pelear esa batalla? ¿Quién nos da esa seguridad? Él mismo, el Señor, nos da la seguridad de que Él está con nosotros cuando le adoramos, cuando tenemos la actitud correcta delante de Dios. Amén. Hay muchas luchas todavía que no están siendo ganadas en la iglesia y de manera personal. Hay luchas y batallas. A veces nos preguntamos, ¿no? Hablamos con los hermanos: sí, estamos luchando, estoy en mis luchas. Está bien luchar, de eso se trata, pero tenemos que obtener victoria ya. Amén. No podemos seguir luchando años y años con el mismo problema. ¿Cuándo tendremos victoria en esa área de nuestra vida? Si Dios nos da las herramientas. Dios nos ha dado herramientas espirituales. Amén. Estrategias espirituales. ¿Qué fortalezas tenemos en nuestras mentes, por ejemplo? Que no nos dejan crecer, madurar, que nos tienen en el mismo lugar años y años y años estancados. ¿Qué es lo que está impidiendo que nosotros avancemos? ¿Sabes quién es tu enemigo? ¿Quién es tu enemigo, iglesia? ¿Quién?
Nosotros somos nuestro peor enemigo. Amén. El diablo obviamente es un enemigo derrotado. Cristo lo venció en la cruz. Sí, es nuestro enemigo. El mundo también es tu enemigo, pero Jesús dijo: yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Y dice, hay un pasaje en la Biblia que dice que los que vencieron al mundo, ellos vencieron al mundo. ¿Qué es lo que vence al mundo? Al mundo, nuestra fe de la iglesia. Pero muchas veces nuestro peor enemigo somos nosotros. Nosotros somos el principal impedimento de que no avancemos. No es el pastor. No es, una vez escuché a alguien decir: no, el pastor no nos deja crecer. Hermano, a veces echamos la culpa a los demás. Y generalmente echamos la culpa a los que están más cerca de nosotros. Amén. Gedeón hablaba de ser ejemplo. Sigan mi ejemplo, estaba diciendo. Podemos ser buen ejemplo o mal ejemplo. ¿Qué ejemplo somos para los que están, para los que siguen nuestros pasos, se puede decir? ¿Qué ejemplo somos para nuestra, hablamos de varones, ¿no? Para nuestra esposa, por ejemplo, como maridos, como padres para nuestros hijos, como hermanos para nuestros hermanos mayores? ¿Qué ejemplo? ¿Damos buen ejemplo o damos mal ejemplo? Amén. 300 hombres, Dios les da la victoria contra un ejército gigantesco. Me llama mucho la atención cómo pocos hombres pueden derrotar a un ejército gigantesco. A veces hablamos de 300, ¿verdad? A veces 3 personas orando pueden hacer más que 3 millones de cristianos orando, por ejemplo. Amén. La Biblia habla de 3 herramientas, decíamos, ¿no? De un cántaro, hablaba de un cántaro. ¿Hablaba de qué? De unas trompetas y de unas antorchas. Herramientas que Gedeón repartió a todo su ejército. O sea, había 300 cántaros, 300 antorchas y 300 trompetas. El cántaro era de barro y había luz. Era un cántaro vacío de barro y había una luz dentro del cántaro, que era una antorcha. Rompieron los cántaros. Si el cántaro no se rompe, pues no hay luz. Amén. Nosotros somos como esos cántaros. La Biblia dice que somos como vasijas de barro. Y hay una luz que está en nuestro interior. Y ese es el Espíritu Santo. Amén. Amén, iglesia. Tú tienes una luz en tu interior. Pablo decía: somos, o ignoráis que somos templos del Espíritu Santo. Nosotros solo somos barro. Pero para que la luz de Cristo alumbre en nuestros corazones y la iglesia sea luz, ese cántaro tiene que romperse. Tiene que haber un quebranto. Tocaron trompetas, dice, ¿no? Y es que esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuándo la iglesia va a empezar a tocar trompeta? Amén, iglesia. ¿Cuándo va a empezar a tocar las trompetas? La trompeta es el evangelio. ¿Cuándo va a empezar a testificar el evangelio? ¿Ven? ¿Cuándo va a hacer sonar las trompetas de Dios para que haya victoria en su vida? La iglesia debe tocar trompeta. Mi alabanza puede liberar a otros. Lo que yo tengo en mi corazón, eso hablo. Amén. Lo que yo testifico a mi hermano y le hablo del Señor,
esa semilla va a quedar en su corazón y el Espíritu va a obrar en esa persona, tarde o temprano. Tiene que hacerlo. Pero si callamos, si no abrimos nuestras bocas, si no tocamos trompeta, no habrá victoria en nuestras vidas, ni en la vida de los demás. Amén.